Hola a todos. Buenas tardes. ¿Ah? Vamos a, si os parece, vamos a ir empezando, ¿vale? Voy a dar silenciar para que así podamos, quien necesite hablar, pues se abre el micrófono y así nos es más fácil estar todos un poquito atentos Muy bien. a este inicio. Entonces, bueno, esto de que nos vimos hace una semana parece que el encuentro, ¿verdad? Es más cercano, hace menos tiempo y estamos así todos como más en contacto, ¿no? También conscientes, ¿no? Por lo menos yo recuerdo mejor que cuando pasan 15 días de lo que estuvimos tratando en nuestro último encuentro. Si recuerdan, estuvimos viendo con Jaume, nos presentó toda la parte, ¿no? el tiempo de la iluminación y nos habló de los escrutinios, ¿no? De los 3 escrutinios en el ciclo A con los 3 evangelios, ¿no? Y nos estuvo pues ahí presentando e iluminando esta etapa. Seguimos avanzando, ya estamos en la 5ª sesión de nuestro curso del RICA, esto ya está tocando al final, estamos en el penúltimo y hoy ya nos vamos a zambullir directamente en los sacramentos de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Y también, en la medida en la que el tiempo nos lo permita, podremos tratar el tiempo de la mistagogía, porque la última sesión, la del día 15 de diciembre, la queremos dedicar al capítulo 5, al catecumenado de niños no bautizados en edad catequética, también por la realidad que estamos viviendo en España, donde bueno, pues ya casi todas las parroquias nos encontramos con algunos niños en esta situación, ¿no? Entonces nos parecía importante que antes de terminar este recorrido del RICA pudiésemos dedicar un día a ese capítulo. Así que hoy, bueno, pues tenemos con nosotros, o que ha estado participando del curso, pero hoy lo hace como profesor, a Juan Ignacio Rodríguez Trillo, que Feli Juli nos lo va a presentar, pero eso, ya de antemano le agradezco pues el que nos pueda compartir también en su larga experiencia y recorrido, pues que nos pueda compartir y iluminar también esta parte ya de los sacramentos y de la mistagogía. Y así que, sin más premura, le damos la palabra. Y Feli Juli, por favor, nos presentas a Juan Ignacio, aunque es muy conocido para muchos de los que estamos aquí. ¿Dónde está? Feli. Bueno. Bueno. Se ha perdido. Se ha perdido. Así que, bueno, pues nada, yo encantada de presentar a Juan Ignacio. Juan Ignacio, como bien sabemos, ¿no? He dicho que para muchos de nosotros es conocido y además con cercanía, con amistad, fue el director de la subcomisión en aquel momento de catequesis de la Conferencia Episcopal Española durante 11-12 años, así que todos los que hemos estado en esa época como delegados o como en el servicio de la catequesis, pues lo hemos tenido cercanía y relación. Ahora está en Vitoria, es delegado de catequesis, de catecumenado y de primer anuncio en esta diócesis y está ahí iniciando ese recorrido, ese servicio desde su experiencia, también es párroco, así que está en un inicio de curso maravilloso y justo le pedimos también que nos comparta esta experiencia. Así que, pues nada, Juan Ignacio, tienes la palabra y lo dicho, gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia y tu saber. No te oímos. Ahora. Ahora, gracias. Que iba a decir que también párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Vitoria, al que me encomiendo especialmente en esta charla, a San Juan Bautista. Vale. Y nada, y a Feli Juli ya se le devuelve esta. Nada. Muchas gracias. Bueno, así comienza el número 1 del RICA. El número 1 de las observaciones previas comienza de esta manera. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombres, libres del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo,
reciben el espíritu de los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Rica número 1. Así que en el número 1 lo tenemos todo. Podríamos cerrar el libro y decir, si ya nos lo ha contado todo, ¿no? Por los sacramentos de la iniciación cristiana. Este es nuestro tema hoy, fundamentalmente, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que para esto hemos ido recorriendo nosotros este camino, este curso, y para eso es el catecumenado, ¿no? Para llegar a este momento, al de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Y me viene a recordar la primera sesión de nuestro curso, y sobre todo la segunda, el tema del precatecumenado, ¿no? Para que recordemos desde dónde partimos hasta dónde llegamos hoy, ¿no? Recordáis que hablábamos de aquel camino que comenzaba con el deseo inicial del catecúmeno, ¿no? Hablábamos de un deseo, ¿no? De ir discerniendo los deseos de aquella persona, ir suscitándole una fe inicial, ¿no? ¿Recordáis cuando hablábamos de los ritos? Pues el rito de entrada, aquel primer momento en el que el catecúmeno ya recibía una primera orientación. Bueno, pues todo eso que hemos ido recorriendo, llegamos hoy a lo que podemos decir que es el centro, ¿no? Abrimos hoy la tercera puerta de la cuarta habitación. Así explicó el otro día Jaume Galobar en esa charla tan ungida que nos dio el otro día, ¿no? Pues ese tema a veces que nos cuesta tanto, sobre todo a los que igual hacéis por primera vez un curso y empecéis a manejar por primera vez el RICA, ¿no? Y decís ritos, tiempos, etapas, grados, ¿no? Y nos liamos, todos nos hemos liado, no os preocupéis. Pero el otro día Jaime dijo, son 3 puertas para entrar a 4 habitaciones, ¿no? Pues vamos a abrir ahí la tercera puerta, que es la de los sacramentos de la iniciación cristiana, que nos abre a la cuarta habitación, que ya es la de los neófitos bautizados, que ya comienzan su vida cristiana, ¿no? Así que ahí nos situamos hoy, número 1 del RICA, por los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Y hace una primera descripción súper sencilla, pero que la verdad es que es hermosísima, ¿no? Solamente subrayo algunas palabras porque luego nos meteremos de lleno en los sacramentos. Dice, libres del poder de las tinieblas, reciben el Espíritu y celebran con toda la Iglesia el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Acordaros, ¿no? De esa fe inicial ya llegamos a este momento en que estas personas libres van a recibir el Espíritu Santo y van a celebrar con todo el pueblo de Dios, ¿no? Y tras describir en el número 2 del RICA, describir una primera descripción de cada uno de estos 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, en las que no me voy a detener ahora porque me voy a detener luego, ¿no? Tras describir cada uno de ellos, describiendo que por el bautismo llegamos a ser nuevas criaturas e hijos de Dios, por la confirmación somos configurados para ser testigos y por la celebración de la Eucaristía recibimos la vida eterna y expresamos la unidad del pueblo de Dios, ¿no? Pues tras describir así los sacramentos, que digo que luego lo profundizaremos un poco más, llega al final del número 2, que es donde voy a detenerme un poco en una primera reflexión y una primera profundización. Dice al final del número 2, por tanto, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana se ordenan entre sí para llevar a su pleno desarrollo a los fieles, que ejerciendo la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Que ejercen la misión, ¿no? Fijaros, esta es la primera clave que quiero un poquitillo trabajar, ¿no? Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana se ordenan entre sí para llevar a su pleno desarrollo a los fieles. Ese es el primer gran aspecto que profundiza el RICA desde su comienzo. Presenta los sacramentos y dice que los 3 sacramentos se ordenan entre sí. Y todos sabemos, y si no pues lo aprendemos hoy, ¿no? Que esta es una gran clave pastoral, ¿no? Compleja, difícil, pero también muy atractiva
y muy actual, ¿no? Esta unidad orgánica de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, daría para una tesis doctoral, cuando me jubile me gustaría hacerla sobre este tema, ¿no? De una manera muy especial, ¿no? Pero eso, es una clave, la primera que nos hace el RICA, ¿no? Y que es orientación para toda la catequesis. Cuando estamos trabajando el RICA, llevamos años diciendo, ¿no?, que el RICA, el catecumenado, es una orientación para toda la catequesis, ¿no? Para toda la catequesis. No me voy a meter en tema litúrgico, en tema patrístico, en tema de cómo respetar el orden y la unidad de estos sacramentos, porque ni me compete, ni soy experto, ¿no? Sino resaltar esto, que es una clave de todo el proceso del itinerario catecumenal y una gran clave para nuestra catequesis contemporánea, ¿no? Se ordenan entre sí. Para llegar a ser cristiano, creo que estamos trabajando, tenemos 3 sacramentos, los de la iniciación cristiana, que se ordenan entre sí. La unidad orgánica, esta es la gran clave, que luego es expresada de muchas maneras, a lo largo del ritual o quizás también en otros rituales, ¿no? Cuando trate, y lo veremos en una próxima sección, el tema del bautismo de los niños en edad escolar, ¿no? Cuando prevé también la celebración conjunta de los 3 sacramentos, dice, porque hay que poner de manifiesto que los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, son los sacramentos de una única iniciación cristiana y no los sacramentos de etapas psicológicas. Ahí es nada, en el mismo RICA, cuando habla del tema de los niños, ¿no? De muchas maneras esto se expresa, ¿no? Revisando y estudiando un poco estos días, en una homilía de un obispo español en una diócesis, bautizando a dos catecúmenas, 2 jóvenes catecúmenas, en la homilía decía esto, ¿no? Los 3 sacramentos están, por eso, encadenados e interrelacionados. Cada uno es un sacramento específico, pero los 3 están tan unidos que forman una cadena. Podríamos expresar de una manera o de otra, ¿no? Pero es este arranque del RICA, ¿no? Hablando de la unidad, ¿no? Están unidos entre sí, ¿no? Los 3 forman una unidad. Es verdad que cada uno debe ser comprendido en relación con los otros 2. Eso es lo que aporta el RICA. Por tanto, una unidad orgánica, una dinámica interna que va desde el bautismo a la Eucaristía, celebrando también el sacramento de la confirmación. San Agustín habló del gran sacramento de la iniciación, el gran sacramento de la iniciación que hace al cristiano en 3 gestos, en 3 tiempos, estrechamente religados, ¿no? No dijo que fuera un único sacramento, ¿no? Pero en la patrística se habla a veces del gran sacramento o del único sacramento de la iniciación cristiana, ¿no? Y esto tiene, como digo, y estoy insistiendo en ello, una grandísima incidencia pastoral y espiritual, que para nosotros es tremendamente importante. El gran sacramento de la iniciación. Los 3 sacramentos tienen esa unidad fundamental, ¿no? Y celebrando estos sacramentos es como se hace al cristiano, como se llega a ser cristiano. Y como el cristiano, a través de la celebración de esos 3 sacramentos, recibe toda su dignidad, ¿no? Toda la dignidad del cristiano. Podríamos profundizar también, por tanto, que al recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no?, pues ya no hay cristianos superiores o inferiores o cristianos a dos velocidades, sino que todos, una vez recibidos los 3 sacramentos, somos iguales en dignidad, ¿no? Y dice en otro momento el RICA, por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, cada uno llega a ser ciudadano del pueblo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo y piedra viviente del templo del Espíritu Santo. Esta es la unidad, ¿no?, que al llegar a este momento el catecúmeno va a recibir. Hemos ido acompañando para llegar a esto durante todo este camino y durante todo este recorrido. Pero ese es el arranque del RICA, el número 1 y el número 2, donde ya presentan los sacramentos y habla de cómo estos se ordenan entre sí, ¿no? Y esto es
Y también reflexión de la catequesis, de la teología contemporánea. Os quiero citar un texto del Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, ¿no? Después del sínodo dedicado a la Eucaristía, en los números 17, 18 y 19, pues vuelven a mostrar la importancia y la preocupación a la vez, ¿no? La importancia de que esto se viva así y la preocupación cuando no se vive o si no lo vivimos bien, ¿no? Entonces dice el número 17 de esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis. Puesto que la Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, el camino de la iniciación cristiana tiene como punto de referencia la posibilidad de acceder a este sacramento, al de la Eucaristía. Somos bautizados y confirmados en orden a la Eucaristía, dice Sacramentum Caritatis 17. Esto requiere el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. Esto es lo que vemos claramente en el RICA y que tenemos que apostar por ello en todos los demás itinerarios pastorales, ¿no? Una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, mediante el cual nos configuramos a Cristo, nos incorporamos a la Iglesia, es la puerta para todos los sacramentos. Con él se nos integra en el único cuerpo de Cristo. Y después la Eucaristía nos perfecciona lo que hemos recibido en el bautismo, de tal manera que la Santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es como el centro y el fin de toda la vida sacramental. Y en el 18, porque había sido un debate, un diálogo, una de las propuestas del sínodo, dice el Papa, ya en la exhortación apostólica, por tanto es necesario verificar qué praxis puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de relieve el sacramento de la Eucaristía como aquello a lo que tiende toda la iniciación cristiana. Y pedía verificar la eficacia de los actuales procesos para ayudar cada vez más al cristiano a madurar con la acción educadora de la unidad cristiana. Y que todo el proceso quiera una impronta auténticamente eucarística. Bueno, he querido detenerme en esto, pero lo saco del RICA. Se ordenan entre sí, ¿no? Se ordenan entre sí para llevar a cabo. Por lo tanto, algo muy hermoso, o a mí así me ha parecido según he ido preparando estas notas, estos apuntes, ¿no? Hemos ido conduciendo al catecúmeno, a esta comprensión del sacramento eucarístico como aquello a lo que ha ido tendiendo toda su iniciación. Vuelvo a deciros, ¿no? para situarnos, ¿no? Fijaros de dónde partían, ¿no? Fijaros de dónde partían, ¿no? Su petición del bautismo, ¿no? Cuando un catecúmeno, veíamos en las primeras sesiones, ¿no? Se acerca y pide el bautismo, los motivos por los cuales tan variados, por los cuales ha podido pedir el bautismo. En cualquier caso sí que podemos afirmar que lo que ellos pretendían, en el fondo lo que nos estaban pidiendo solo era ser bautizados. Y no es nada, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Solo era ser bautizados, que es maravilloso porque ahí se abrió el camino, ¿no? Y les hemos conducido hasta aquí, o les hemos tenido que conducir hasta aquí, o les tenemos que conducir hasta aquí, ¿no? Una petición del bautismo lleva a una plenitud de vida cristiana en la celebración de los tres sacramentos, ¿no? Los acompañantes, los padrinos, la comunidad cristiana, pues han tenido que ir haciendo ver de muchas maneras, en todo lo que hemos ido viendo, que el bautismo era la puerta de un camino que dura toda la vida. No lo voy a leer ya, pero también hay un texto precioso de Benedicto XVI, en otra exhortación apostólica, la puerta de la fe, ¿no? Porta fidei, donde dice esto, ¿no? Esta puerta empieza
con el bautismo, ¿no? Empieza con el bautismo, pero eso supone un camino que dura toda la vida. Así que a ese catecúmeno que pedía el bautismo le hemos enseñado, le hemos querido enseñar que el fin de la vida cristiana, el fin del bautismo era esta participación. El catecúmeno ha sido conducido a esta plenitud de la iniciación cristiana, ¿no? Y si no, no hemos cumplido bien la misión, por decirlo así, ¿no? Creo que esto es muy importante para nosotros, los acompañantes de los catecúmenos, que sí que tenemos la perspectiva de que a través de la puerta de la fe, a través del primero de los sacramentos, les vamos a iniciar en todo lo que es la vida cristiana. Por tanto, lo que quiero insistir es que nuestra misión en el catecumenado de adultos que piden entrar en la Iglesia Católica es mucho más, es llevarles al encuentro con Cristo, que en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se recoge todo lo que es el misterio pascual. Y quiero hacer otra insistencia que recorre todo el RICA, ¿no? Lo recorre todo el RICA, luego irá saliendo también en otros aspectos, que esto no es posible, que el catecúmeno pueda ya llegar en esta tercera llave que abrimos, en los sacramentos de iniciación cristiana, a esta vivencia. Esto no es posible sin toda la comunidad cristiana. Para llegar a esta plenitud, a esta unidad orgánica de los tres sacramentos, no es posible sin la presencia de la comunidad cristiana. Sacramentum Caritatis, Benedicto XVI, dice en el número 19, se ha de tener siempre presente que toda la iniciación cristiana es un camino de conversión que se debe recorrer con la ayuda de Dios y en constante referencia a la comunidad, ¿no? Llegar hasta aquí ha tenido que estar muy presente la comunidad cristiana, porque la responsabilidad de que el catecúmeno al celebrar los sacramentos tenga esta vivencia sacramental recae en la comunidad cristiana, ¿no? Por tanto, es a la comunidad cristiana a la que hay que recordarle continuamente esta unidad orgánica de los sacramentos, ¿no? para que así lo viva, ¿no? Hay muchos momentos en el RICA, cuando va explicando los sacramentos, que va hablando de esta necesidad de la presencia de la comunidad cristiana en la celebración de los sacramentos, ¿no? Cuando habla del bautismo, en el número 7, de la preparación al bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente al pueblo de Dios. Incumbe muy seriamente al pueblo de Dios, ¿no? Incumbe a todos, ¿no? Y por tanto hay también las funciones del padrino, del obispo, de los presbíteros, de los diáconos, de todos los que van ahí entrando de una manera o de otra en esta acción, ¿no? Bueno, todo esto por ese pequeño dato, gran dato del RICA, ¿no? La unidad orgánica de los tres sacramentos de iniciación hacia la cual hemos acompañado y hemos ido haciendo este recorrido con los catecúmenos, y el día de la vigilia pascual o del domingo de Pascua en que todo esto se celebre, ahí es a donde hemos llegado. Voy a meterme en cada uno de los tres sacramentos de una forma breve, especialmente en el sacramento del bautismo, ¿no? Que es el que abre el pórtico, la puerta de estos tres sacramentos, y el que está más desarrollado en el RICA. Luego también veremos por qué, ¿no? Así que vamos a ir viendo cómo estos tres sacramentos podríamos darles esta coherencia o esta unidad, ¿no? El bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana, fundamento, pórtico y puerta de la fe, ahora veremos. La confirmación, segundo sacramento de la iniciación y en función de la Eucaristía, y la Eucaristía como culmen de la iniciación cristiana, ¿no? No has dicho todo, no has dicho nada. Y con esta visión coherente, pues podemos ir trabajando. Y simplemente tenemos que ir leyendo los números del ritual de la iniciación cristiana, ¿no? ¿Cuánto ayuda muchas veces en nuestra formación la lectura de los rituales, ¿no? Los prenotandas, las oraciones previas de los rituales de cualquiera de los sacramentos nos dan una experiencia teológica muy profunda, ¿no?
Bien, el bautismo, ¿no? Voy a ir señalando algunos puntos importantes de estos tres sacramentos, ¿no? El bautismo, totalmente desarrollado en el Rica, ¿no? Los números 3 al 6, 7 al, bueno, de los números 3 al 19 de las observaciones generales del Rica, y después los números 28 al 33 de las observaciones previas nos dan una vivencia y una riqueza teológica, catequética y pastoral del bautismo. Dice el número 3 del Rica, cuando ya habla del bautismo. El bautismo, puerta de la vida y del reino, es el primer sacramento de la nueva ley, el primero de los sacramentos que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna, ¿no? Y en este número desarrolla el bautismo como el sacramento de la fe, ¿no? El sacramento de la fe, con que los hombres responden al Evangelio de Jesucristo. Este es un dato importante, este apunte sobre la fe. En el fondo, en el catecumenado, lo he dicho antes, pero lo quiero matizar o profundizar un poquito más. En el catecumenado, la fe precede al bautismo y lo acompaña. La fe va precediendo la preparación al bautismo y lo acompaña, ¿no? Al catecúmeno se le pide la fe como compromiso antes de llegar a la celebración del bautismo. Y a la vez, esta fe se le da entonces como gracia en el sacramento del bautismo. Por tanto, la fe le ha ido conduciendo al bautismo, ¿no? Vuelvo a lo que ya os he dicho antes, con un poquito más de profundidad, ¿no? Recordar cómo habíamos hablado al principio, que al catecúmeno le pedíamos únicamente en el catecumenado una fe inicial, ¿no? Que mostrara deseos de, ¿no? Una fe inicial. Pues bien, en este momento me ha llamado la atención, en esta profundización, leyendo el Rica, que en el número 3, el Rica pide al catecúmeno una fe activa. Una fe activa. Y dice, no hay nada que la Iglesia estime tanto, ni hay tarea que ella considere tan suya, como reavivar en los catecúmenos una fe activa, ¿no? Y en el número 30, justamente cuando va a pedir la profesión de fe en el bautismo, habla de una fe ardiente, ¿no? Una fe ardiente, ¿no? Preparando esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y bueno, me ha ayudado a mí también, ¿no? Ver este recorrido de la fe inicial que se pedía este día de la celebración de los sacramentos. Al catecúmeno se le pide ya una fe activa y una fe ardiente para poder después recibir el sacramento del bautismo, ¿no? Por eso un momento muy importante de la celebración del bautismo en la vigilia pascual de esa celebración es la profesión de fe, ¿no? Es la profesión de fe. Dice, con los ritos de la renuncia y la profesión de fe, ¿no? Que se pide previamente al bautismo, dice, es confesado por la fe ardiente de los que van a ser bautizados. Con la fe ardiente de los que van a ser bautizados. Porque los adultos no se salvan sino acercándose por propia voluntad al bautismo y queriendo recibir el don de Dios mediante su fe, ¿no? Mediante su fe, ¿no? Esto creo que es un dato muy importante y creo que todos habéis disfrutado cuando, llegando a la celebración del sacramento del bautismo en la vigilia pascual, sois capaces de intuir el recorrido que el catecúmeno ha hecho y que vosotros habéis hecho acompañándole a él, ¿no? Por eso la importancia que da el Rica en la celebración del bautismo a este elemento, al de la renuncia y la profesión de fe. Dice en un momento, porque no es solamente la fe de la Iglesia, sino también la fe de ellos, la que se les pide para poder llegar a la celebración del bautismo. No la fe de la Iglesia es únicamente, sino la fe de ellos, ¿no? Ese es un tema muy hermoso también en la teología
del bautismo, ¿no? La iglesia creyente es la iglesia la que cree, pero es el creyente en la iglesia el que se compromete en ese momento, ¿no? Y aquí también hay una referencia a la comunidad cristiana. En el fondo, para que el catecúmeno pueda vivir así y llegue a este momento de la celebración, pues toda la comunidad cristiana debe empeñarse, dice el Rica, en confesar la fe cada día y vivir la gracia bautismal, ¿no? En el fondo, el bautismo es el comienzo de una historia de salvación que no es solamente personal, es comunitaria y es eclesial. Eso aparece en el número 3, del Rica, hablando del bautismo como ese sacramento de la fe. En el número 4 plantea el bautismo, o habla del bautismo como el sacramento por el cual los catecúmenos van a ser incorporados a la iglesia. Incorporados a la iglesia, ¿no? Y aquí se da ese vínculo del que estoy hablando desde el principio, ese vínculo sacramental de la unidad, ¿no? La unidad que existe entre todos los que son marcados por este sacramento del bautismo es que desde ese día, desde ese momento, pues viven ya este don de la unidad de la iglesia, ¿no? Hace de todos los bautizados miembros del cuerpo único de Cristo. El bautismo introduce en la comunidad de vida con Jesucristo y introduce en la comunidad de vida con nosotros. En el número 4 esto aparece muy hermosamente, muy claramente, ¿no? El bautismo introduce en la comunidad de vida con Jesucristo y en la comunidad de vida con nosotros en el seno de la iglesia, ¿no? Por eso entendemos bien, ¿no?, lo que estoy trabajando, ¿no?, como la meta de todo itinerario bautismal y eucarístico no puede ser otro que la incorporación plena en la iglesia, ¿no? Vuelvo a esa mirada hacia atrás que os estoy pidiendo continuamente, a recordar el rito de entrada en el catecumenado, ¿no? Ese primer momento en el que únicamente se le pedía al catecúmeno que se quedara ahí como a la puerta de la iglesia. Pues este día ya es la incorporación en el misterio de la unidad de la iglesia, ¿no? Y esta plenitud de unidad con la iglesia que se recibe en el sacramento del bautismo se va a llevar a cabo en la primera Eucaristía, ¿no?, que es también, pues, muy hermoso la descripción que hace de cómo este catecúmeno, al llegar a este momento, va a poder ya formar parte activa de la iglesia. Y el número 5 del Rica, nos introduce en otro de los grandes aspectos del sacramento del bautismo al que el Rica le da muchísima importancia, ¿no? No puede ser de otra manera, porque es el centro del bautismo, ¿no? Como para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ¿no?, está el baño del agua. Está el tema que se da mucha importancia en la celebración del bautismo en la noche pascual, ¿no?, el baño de regeneración, por el cual se nace a ser hijos de Dios. Y dice que hay que preparar este momento culminante, el del baño del agua, ¿no?, el de la regeneración por el baño del agua. Y en el número 29, cuando ya describe cómo tiene que ser la celebración del bautismo, pues le da una grandísima importancia a la bendición del agua. ¿No? Dice, ¿por qué? Va dando algunos motivos, ¿no?, algunas razones, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque se invoca por primera vez a la Trinidad. En toda la celebración del bautismo, ¿no?, pues es tan importante esta bendición del agua, dice, porque se invoca por primera vez a la Trinidad. Y se dice, en esa oración de bendición del agua, ¿por qué se elige el agua? ¿Por qué se elige el agua, ¿no? Y se elige el agua porque el agua realiza el misterio de Dios, ¿no? A lo largo de la historia de la salvación, el agua nos manifiesta ese misterio de Dios, ¿no? Por eso dice que una vez bendecida el agua, ¿no?, los catecúmenos se acercan y reciben en esa ablución el misterio pascual. Y dice que este momento es de suma importancia
y nos habla de las dos maneras de recibir la ablución con el agua en el sacramento del bautismo. Dice, por inmersión o por infusión, ¿no? Dice, la que sea más conveniente en cada momento, pero fijaros lo que dice, pero que con esta ablución del agua se entienda bien que no es únicamente un rito de purificación, sino un sacramento de Cristo. Esa es toda la importancia del momento de la ablución. Dice, que se haga de tal manera que se entienda bien que no es un rito de purificación, no es solamente un rito que con el agua, no. Es sacramento de la unión con Cristo, sacramento de la unidad con Jesucristo, ¿no? Por eso es tan importante este momento, ¿no? Por tanto, en el desarrollo del sacramento del bautismo da mucha importancia a estos dos momentos. La ablución con el agua, con todo este significado, y la profesión de fe, ¿no? La profesión de fe, por la cual justamente antes del bautismo el catecúmeno va a profesar esa fe para la que ha sido preparado, ¿no? Bueno, todo eso en relación al tema, al sacramento del bautismo. El sacramento de la confirmación y de la Eucaristía. Voy a ser ya muy breve porque toda la importancia y toda la fuerza en el RICA está puesto en el sacramento del bautismo. ¿Qué dice del sacramento de la confirmación? ¿Cómo plantea el sacramento de la confirmación? ¿Y qué podemos también nosotros aprender en este momento, ¿no? Bueno, pues también el número 2, el número 34 y después el número 229, ¿no? del RICA nos van a introducir. Yo creo que toda la pretensión y todo lo que pastoralmente y espiritualmente aprendemos es que la confirmación en este momento se vive auténticamente como el segundo sacramento de la iniciación, donde el Espíritu unge a los bautizados y los envía a la misión. En la celebración de la confirmación, en la vigilia pascual, en esta única celebración, queda claramente señalado que es el segundo sacramento de iniciación y que lo que da es que el Espíritu unge a los bautizados y los envía a la misión. Por eso, en la celebración de la confirmación en el RICA hay como una doble relación, ¿no? Relación con el bautismo que se acaba de recibir y relación con la Eucaristía que se va a celebrar inmediatamente, ¿no? ¿Cómo plantea este segundo sacramento de iniciación el RICA? Muy esquemáticamente, ¿no? Pues en él dice que lo que se hace es recibir la plenitud de la gracia bautismal. Confiere profundidad a la gracia del bautismo, ¿no? De alguna manera podemos decir, es un tema complejo teológicamente, ¿no? Pero que la confirmación no tiene fines muy distintos a los del bautismo. Es una vinculación más fuerte con el Espíritu Santo. Pero esto es como la Pascua y Pentecostés. Nosotros sabemos que es como una única realidad, ¿no? Todo el misterio pascual hasta llegar a la fusión del Espíritu en Pentecostés, ¿no? En el fondo no tiene fines muy distintos, pero no es un apéndice del bautismo. No es un apéndice, es una nueva gracia. Es una nueva gracia que si leéis el número 229 del ritual de la iniciación cristiana, cuando describe la confirmación y en la munición que se hace antes de la confirmación, dice: queridos neófitos regenerados ya en Cristo, ahora solo os falta recibir el Espíritu Santo. Y la recibiréis para ser testigos de la pasión y resurrección del Señor y para que os hagáis miembros activos de la Iglesia. Y la oración, antes de la confirmación, dice que el Padre derrame el Espíritu Santo sobre estos neófitos, ya han sido bautizados, para que los fortalezca, los consagre y haga de ellos imagen más perfecta de Jesucristo, ¿no?
Y quizás la manera de señalar esto, ¿no? Y de ver lo que aporta el sacramento de la confirmación es la fórmula de la confirmación cuando el obispo dice recibe el sello del don del Espíritu Santo, ¿no? Hay una novedad, ¿no? Hay algo que se recibe en el sacramento de la confirmación, ¿no? Por tanto, una profunda relación con el sacramento del bautismo, pero también una profundísima relación con el sacramento de la Eucaristía que va a ser celebrado a continuación. Por tanto, podemos decir que en la celebración de la Vigilia Pascual, la confirmación está totalmente orientada hacia la Eucaristía, que va a ser recibida en ese momento, ¿no? Por eso se remarca que la confirmación debe ser siempre celebrada dentro de la misa, en otros contextos, ¿no? Siempre dentro de la misa, porque va a llevar a que el neófito confirmado pueda convertirse ya en ofrenda, ¿no? Bueno, esto nos llevaría un poquitillo a todo ese diálogo entre cuál es el lugar de la confirmación cuando se hacen otros itinerarios, ¿no? Algunos dicen que la confirmación es el sacramento que todavía está buscando lugar, ¿no? Todavía busca lugar en los procesos. Todos sabemos cómo esto que queda tan claro en el Rica y en la Vigilia Pascual, ¿no? Pues que no siempre es así, ¿no? Como la confirmación se ha independizado del resto de los sacramentos, de alguna manera parece que es el que clausura la iniciación cristiana, que se vive también mucho más en momentos psicológicos y evolutivos, que es facultativo, se hace si se quiere o no se quiere, o que está al servicio de otros fines pastorales, ¿no? Todo eso que hemos debatido tanto, el Rica lo deja marcadamente en otra dimensión, ¿no? En otra dimensión totalmente distinta. Por tanto, tendremos que ir abogando, que ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues es recuperar ese equilibrio en lo que realmente representa el sacramento de la confirmación, que debe ser para todos los bautizados, ordenado al bautismo y a la Eucaristía, que otorga crecimiento y plenitud y que requiere una preparación adecuada. Y por último, muy brevemente, la primera participación en la Eucaristía, porque es que ya viene todo dado, ¿no? Lo que plantea el Rica, ¿no? Después de hablar cómo ya el sacramento de la Eucaristía es el de la plenitud, el de la unidad, el culmen, el final de todo el camino de iniciación cristiana, ¿no? Eso, ¿no? Pues el Rica, el número 2, describe la Eucaristía en clave de iniciación. El número 36 dice que la Eucaristía es la consumación de la iniciación cristiana, es la consumación de la iniciación cristiana. El número 234 vuelve a decir lo mismo, es la culminación de la iniciación cristiana y centro de toda la vida cristiana, ¿no? Pues ahí viene eso, ¿no? La primera participación en la Eucaristía. Es muy hermoso, el número 36 es el único que dedica a la celebración del sacramento de la Eucaristía, pero fijaros lo que dice, ¿no? Y es un buen remate de todo esto. Finalmente se tiene la celebración de la Eucaristía, en la que por primera vez este día y con pleno derecho, vuelvo a decir lo mismo, recordar de dónde venimos, ¿no? En la que por primera vez este día y con pleno derecho los bautizados toman parte, porque van a llegar al final de su iniciación cristiana, ¿no? Porque en esta Eucaristía los neófitos, llegados a la dignidad del sacerdocio real, toman parte activa, y entonces va describiendo cómo el bautizado tiene que en esta Eucaristía ser una persona activa. Y va diciendo, ¿no? En la oración de los fieles, en llevar las ofrendas al altar, en ser conscientes de que participan del sacrificio eucarístico, que recitan la oración dominical, ¿no? Haciendo patente todo lo que han vivido. Y finalmente, dice, al comulgar el cuerpo entregado por nosotros y la sangre derramada, ratifican, ¿no? Los dones recibidos y pregustan ya los dones eternos, ¿no? Quería hacer mención, por también las implicaciones pastorales que tiene, que nos demos cuenta que no hay un rito para la primera comunión, no hay un rito propio para la primera comunión, se celebra en la Eucaristía, ¿no? En la Vigilia Pascual o en la Eucaristía del domingo, en el marco de la Eucaristía
dominical en el marco de la Eucaristía pascual, ¿no? Es importante ver, ¿no? que mientras todo lo demás tiene rito propio, el bautismo, la confirmación tienen ritos propios, ¿no? La Eucaristía, y es normal, es el culmen de la iniciación, no necesita un rito propio porque es lo que vamos a seguir haciendo continuamente todos los domingos, ¿no? Bueno, esto tiene pues lo mismo, ¿no? Grandes implicaciones pastorales, ¿no? Que la primera participación eucarística es un trabajo, ¿no? que tenemos que hacer con los catecúmenos y en otros itinerarios pastorales que vayamos desarrollando, ¿no? Que la primera participación eucarística forme una verdadera unidad con los otros sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? No solo litúrgicamente, catequéticamente, pastoralmente, ¿no? Que todo nos lleve a la comprensión de que nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo, ¿no? que es la Iglesia, ¿no? El número 1322 del Catecismo de la Iglesia Católica, no puedo no hablar del Catecismo de la Iglesia Católica una vez por lo menos, ¿no? El número 1322 dice: la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio del mismo Señor. Es que cada frase tiene su importancia, ¿no? Participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Esto es algo de la profundísima teología y pastoral que tiene estos números del Rica que hablan de la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. A partir de aquí vendría el tiempo de la mistagogía, que es para el tiempo que los nuevos bautizados tienen que recoger la experiencia de todos los sacramentos recibidos y entrar ya en la vida y en la misión de la Iglesia, ¿no? Y solamente resaltar que toda la comunidad cristiana vuelve a ser responsable de este tiempo de la mistagogía. Especialmente los padrinos, ¿no? Dice el Rica que los padrinos y todos los que han ido participando como acompañantes en todo este tiempo catecumenal contribuirán a su perseverancia en la fe y en la vida cristiana. Son parte importante, los padrinos, los acompañantes, ¿no? Cuando los neófitos han recibido el bautismo, deben ser ayudados para permanecer fieles a su bautismo. Esta es la sencillísima exposición del tiempo de la mistagogía, ¿no? Que sean ayudados a permanecer fieles a su bautismo y a cultivar el deseo en sus corazones del sacramento eucarístico, ¿no? Dice el Rica, ¿no? Que continúen el deseo en sus corazones del sacramento eucarístico, que los nuevos bautizados recojan la experiencia de todos estos sacramentos recibidos y entren en la vida cristiana, ¿no? Y esta es nuestra misión, la que hemos hecho, conduciendo a los catecúmenos al término de una iniciación cristiana para la que se han preparado, que les ha abierto a la vida cristiana, alimentados por la Eucaristía y viviendo ahora fieles a estos sacramentos recibidos. Así es, como ya ha pasado el tiempo y la hermana Mariana me ha cortado, pues Nada. Todas estas cosas, ¿no? En un momento voy a acabar con un texto de San Agustín que lo tenía para antes, pero no he querido hacerlo, ¿no? San Agustín en las catequesis mistagógicas, ya que hablar un poquito de la mistagogía, tiene una catequesis mistagógica a los nuevos bautizados, ¿no? Claro, la catequesis mistagógica es cuando esto que es tan hermoso a los catecúmenos se les va explicando. Esto es lo que Dios ha hecho con vosotros, ¿no? Entonces, en una catequesis mistagógica a los bautizados en el tiempo de la Pascua, les explica cómo todo lo que han ido haciendo desde el primer momento hasta el día de hoy, ha sido una experiencia eucarística, ha sido una experiencia de la Eucaristía. Y dice así San Agustín, ¿no? Y acabo con ello. Después de haber sido, el término es difícil de traducir, no sé muy bien cómo traducirlo, después de haber sido espigados o recolectados, ¿no? Es como la espiga que llega por primera vez, ¿no? Después de haber sido recolectados como espigas
En el momento de vuestra entrada en el catecumenado, ahora les explica, ¿qué había pasado? Pues que erais una espiga, ¿no? Molidos durante todo el catecumenado por los esfuerzos de conversión que se os exigían y que se hacían visibles en los ayunos y exorcismos, esa espiga, para llegar a ser luego pan eucarístico, esa espiga tiene que ser molida, ¿no? Pues eso ha sido el catecumenado, ¿no? Ser molidos por los esfuerzos de conversión que se os exigían y que se hacían visibles en los ayunos y exorcismos, sumergidos en el agua de la fuente bautismal para llegar a ser masa. El bautismo hace que esa espiga molida con el agua forme una masa, pasando por la cocción del fuego del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación es el fuego del Espíritu Santo que cuece esa masa. Os habéis convertido en pan del Señor. Os habéis convertido en pan del Señor. Y así habéis llegado a recibir, habéis llegado a ser lo que recibís, el cuerpo de Cristo. Son estas catequesis preciosas de los padres de la Iglesia, simbólicas, pero que lo explican todo. El catecumenado ya luego se le explica cómo era una espiga y ha llegado a ser cuerpo de Cristo. Lo mismo que ha recibido se ha convertido en cuerpo de Cristo. Esto es lo que tiene que dar el tiempo de la mistagogía. Este gozo, esta experiencia, este rememorar lo que se ha vivido para entenderlo con más crudeza. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Yo creo que, ¿no?, ha sido muy enriquecedor que nos hayas abierto esta tercera puerta de la cuarta habitación, que nos hayas introducido. Yo creo que bueno, por lo menos para mí, ¿no?, ha tenido ese sabor mistagógico, porque ir saboreando cada uno de los sacramentos, ¿no?, y eso, ir haciéndose consciente uno del don que ha recibido y de lo que supone, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, y de lo que estamos acompañando en los catecúmenos, ¿no? También qué importante, ¿no?, y lanzo así la pregunta, en nuestras catequesis, esta estrecha unión que hay entre los tres sacramentos de iniciación cristiana queda contemplada, ¿no? Nuestros destinatarios son conscientes de esta unidad cuando han recibido el sacramento del bautismo siendo bebés, ¿no?, y avanzan en su proceso de iniciación cristiana. Es decir, qué gran reto, ¿no?, ante esta llamada que tenemos de que nuestras catequesis sean de inspiración catecumenal. Una de las claves, creo, es esta, ¿no?, es esta unidad que hay entre los tres sacramentos, y que en nuestros procesos catequéticos pues debe irse plasmando, ¿no? Debemos ir trabajando en unidad para que esto se vaya viendo, ¿no? Y bueno, sin detenerme más, porque ciertamente el tiempo corre más de lo que quisiéramos, por lo menos yo en este momento diría, venga, que el tiempo se pare un poquito para poder compartir el testimonio que nos ha llegado. En esta ocasión es un vídeo, porque la persona está trabajando y no podía compartir con nosotros en este momento su testimonio, así que si lo introduces, Juan Ignacio, como tú has hablado con Manuel López, brevemente, y nos lo compartes. Nos tenemos que pedir un esfuerzo de un FTA de que se os abran los oídos, ¿no? Porque eso, es una grabación, a su vez el vídeo es de una grabación, con lo cual cuando lo hablamos, es de un catecúmeno de la diócesis de Cádiz, Ceuta. Se llama Samuel, es senegalés. Y bueno, pues llegó como emigrante, ¿no? Y entonces tiene una historia que intenta describir brevemente, y como no se entiende muy bien, o creo que el testimonio es bonito, pero no se recoge del todo, hay una primera parte que es muy interesante. Cuando ya pasa la península y atraviesa la frontera, pues en una revuelta que hay, lo que sea, pues una bala de goma le dan un ojo, y entonces tiene que ir al hospital. Entonces va directamente al hospital y tiene que estar unos meses en el hospital, y allí la enfermera del hospital, que se llama Lola, que es una catequista del catecumenado de la diócesis de Cádiz y Ceuta, ¿no?, pues le va cuidando, le va atendiendo, ¿no?, como a uno más, por un lado, pero también dedicándole esfuerzos especiales, ¿no? Y entonces él se va preguntando, ¿y por qué esto es así? Entonces ella le regala una Biblia y le va hablando de la fe, y de ahí comienza su camino hacia el catecumenado, ¿no?, a través de una enfermera que le recibe en el hospital y le va hablando de Dios, ¿no? Pues la experiencia que va contando, pues también es verdad que
que en su país, aunque no era bautizado, él no estaba bautizado, sí que su madre debía de ser cristiana por lo que cuenta y tenía alguna experiencia de la fe, pero es donde la recibes aquí en el catecumenado de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Vamos a intentar ponerlo, compartiendo la pantalla. Y estad muy atentos, ¿vale? Se va entendiendo poquito a poco, os vais haciendo con él. No sé si solamente lo vais a oír y vais a ver la pantalla fija, pero... Buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes. Tenemos hoy el testimonio de Samuel, vino de Camerún y llegó a España de una forma no muy grata, que digamos, ¿no? Samuel, ¿qué pasó? Claro. Hubo un accidente al pasar por la frontera de Sulta y un guardia civil me disparó con una pelota de goma y me dio entonces llegó directamente al médico, al hospital de Cádiz y ahí. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Y ahí empezó todo, ¿no, Samuel? Sí. En el hospital, ¿a quién conociste, Samuel? Conocí a la mujer que es como mi madrina hoy, y a usted, Manuel, y a mucha gente. Y acogida que me acogieron aquí en Cádiz. Buena gente, padre Gabriel, que se murió hace poco, y me acogieron Lola Barbera. La primera de todo, que es mi madrina ahora. Lola fue para ti un gran impulso para pedir el bautismo, ¿no es así? Sí, claro. Y hablé con él todos los días, decía al médico, hablaba contigo, me trajo la primera Biblia en español que le aprendí español como una Biblia y eso, y le dije, Lola, mira, yo me siento preparado para enfrentar la fe. Y me dijo, vale, porque voy a buscar a personas. Como yo vivía en Cádiz y ella vive en Puerto Santa María, era un poquito difícil que vaya yo a bautizarme ahí en Puerto Santa María. Yo ya vivía en Cádiz, pero no hubo problema, porque luego encontré a usted, Manuel, y le pedí la misma cosa. Yo tenía un amigo que estaba muy cercano a vosotros, el Antonio, que ahora se quiere hacer cura. No sé si te acuerdas del Antonio. Sí, era que miraba mucho con Antonio. Miraba mucho con Tejo y esto, y le dimos a ver a ustedes, y ustedes me apoyaron con mucha ganas, mucha paciencia, mucho amor y todo. Y esto es lo que pasó, y luego a la fe conocí la catequesis, empezó con nosotros, y así. Bueno, el día de tu bautismo fue un día muy bonito, que me decías que recuerdas siempre que tuviste a Lola y que tuviste a Jerónimo en ese bautismo en la Catedral de Cádiz. Fue bonito, no, bonito no es la palabra. Perfecto, creo. Perfecto es la palabra. ¿Sí? Primero fue yo el único catequesis que ha tenido que bautizarse ese día. Y segundo, ese día la iglesia la catedral estaba llena de gente. Y en tercer lugar, el ambiente estaba súper bonito. Yo no me esperaba eso y me sentía un poquito como que estaba enfermo, a la vez que estaba contento, a la vez nervioso y temblando por dentro. Me
hoy, sí estoy haciendo aquí, porque estoy aquí, y eso. Y con muchas ganas de encontrar a la fe y a la fe cristiana y a Dios, que yo tenía a mi latino Jerónimo y a mi Martina y me acompañaba y los demás, el centro donde yo vivía, todos los chicos estaban ahí para acompañarme, entonces era un día para mí, un perfecto día. El más perfecto que tengo hasta ahora, hasta el segundo que les voy a comentar dentro de poco. Has hablado del centro donde vivías como migrante, con el padre Gabriel, que en paz descanse. También estaba contigo más personas, migrantes, y estaba Anthony, que es un chico que también llegó a España y que está ahora en el seminario y que dentro de unos años será sacerdote. Y te daba mucha lata con la fe, ¿no? El Anthony, que la verdad que me puso. Yo tenía esta fe cristiana desde el Camerún, toda la iglesia, porque mi madre es muy creyente, muy cristiana, muy bastante. De cara a los domingos siempre nos mandaba, aunque no vaya ella, nos mandaba nosotros, la quita y eso. Entonces cuando llegó aquí, encontró a esa persona también que estaba un poquito como mi madre, a veces mi padre Anthony, que me daba consejos siempre. Yo cuando quiere salir un domingo me dice, yo estoy dormido y llama a mi puerta, me dice, levántate, vete a tu casa, hoy vamos a la misa y así. Y un día le digo, yo quiero conocer la fe y me acerco a vosotros y hablé y así. Tu vida desde el bautismo para acá ha pegado también un cambio, la familia ha aumentado, ¿no? Sí. Gracias a Dios, como lo dice usted, ahora tengo una pareja y una niña, la verdad, que también su llegada en el mundo ha sido súper difícil, porque nació mientras el coronavirus acababa de empezar. Entonces, nací 3 meses antes del tiempo y con la fe de Dios, yo no pensaba que ya podía estar como está ahora, pero está con hizo Samuel, la fe en Dios, desde el día que te bautizaste, te ha hecho creer más en Dios, te ha hecho vivir más la vida desde otra dimensión. Sí, la verdad que sí. Siempre creo que muchas cosas han cambiado en mi vida. Pero mejor persona desde ese bautismo. Pues Samuel, muchísimas gracias por tu testimonio y por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. No sé, Juan Ignacio, si vuelve. Si no, bueno, pues a ver. Bueno, si no salimos de la pantalla completa, no pasa nada. Solo eso, agradecemos el testimonio de Samuel, agradecemos también su vida, le seguimos encomendando, ¿no? Para que el Señor siga iluminando. Y nada, nosotros nos volvemos a encontrar el día 15 de diciembre, ya será nuestra última sesión del RICA. Os pasaremos también una encuesta para valorar un poquito lo que ha supuesto, ¿no? Este curso y también con perspectivas de poder
ir pensando, ¿no? en proyectar otros futuros cursos también de esta manera y que podamos así pues, formarnos todos y ir creando, ¿no? en España pues, esta ola de formación que cada uno recibe en sus parroquias, en sus diócesis, pero que creo que también es una riqueza el poder compartirlo desde estos espacios que nos permite la tecnología. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, por estar ahí, por ser fieles a nuestro encuentro del RICA y lo dicho, nos volvemos a encontrar el próximo día 15 de diciembre a las 5:30. Gracias. Vale. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Que al quitar el vídeo me he descargado. Adiós, buenas tardes. Así. Buenas tardes. Te vemos naranja, Nacho. Ya sé qué ha pasado ahora. Al quitar el vídeo, Naranja. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Ahora ya. Me pongo un correo. Y hoy vas a Ávila. Adiós, Mar. Esta noche. Pues sí. Adiós a todos.